Hola Mariana, buenas tardes. Sara. Bien, chicas, pues en lo que llegan sus demás compañeros, sean bienvenidos al acompañamiento de formación del Estado mexicano. ¿Sí? No les voy a mentir, esta asignatura, pues, no he dicho este acompañamiento, a diferencia de otras asignaturas, necesitan mucho poner atención a lo que les voy a decir. ¿Por qué? Porque pues, la historia, al final de cuentas, es prácticamente un legado que nos han dejado nuestros antepasados y es prácticamente cómo se fue que se conformó la nación que conocemos como México. Hay muchas historias que nos cuentan que han sido modificadas según la conveniencia de cada gobierno, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, cuando llegaron a la primaria, ¿qué recuerdan? ¿Qué es lo que recuerdan acerca de lo que les dijeron de la independencia de México? A ver. Sara, Mariana, Emanuel, Adrián, Obed. Si pueden poner, por favor, sus cámaras, chicos, se los agradecería. A ver, Sara, ¿qué recuerdas de la primaria? ¿Qué recuerdas de la independencia de México? Soy Dana, no Sara. Ah, es que dice ahí Sara, perdón. Sí. Ok, Dana. Ajá. A ver, Dana. ¿Cómo fue? Sí, ¿qué recuerdas de la... ¿Qué recuerdas? No, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que recuerdas? Pues de la primaria, sobre la independencia y todo eso. En general, en general. Pues, siempre, pues creo que siempre ha sido básico de que en la primaria siempre nos hablan de eso y pues siempre hacíamos festividades o cualquier cosa para conmemorar sobre la independencia de México. O sea, Y siempre nos han hablado de Miguel Hidalgo como un héroe, ¿no? sí. Pero la realidad es que Miguel Hidalgo no era ningún héroe. La historia, chicos, la escriben los vencedores, no los vencidos. ¿Sí? La historia que se cuenta es la que muchas veces a los gobiernos les conviene que suene así la historia. ¿Qué pasaría si les dijera que nuestra historia no ha sido más que un acumulamiento de personajes pretenciosos que siempre han buscado un interés en común, o más bien dicho, un interés propio, y no buscar el interés común? Que pocos son los llamados verdaderos héroes y que están en el anonimato o que se les tacha de traidores, como el caso de Porfirio Díaz y Antonio López de Santana. Pero bueno, vamos de inicio. Y es un gusto tenerlos el día de hoy por aquí. Efraín, igual, qué bueno que te anexas a la clase. Bien, como ustedes sabrán, nuestra independencia se empieza a forjar en el año de 1800, ¿sí? Pero tiene que haber una serie de antecedentes que marquen la independencia. Y vámonos por dos movimientos importantes a nivel mundial, que fueron, número uno, la independencia de los Estados Unidos de América, y número dos, la Revolución Francesa. Me van a decir, ¿y qué tienen que ver estos dos movimientos con el movimiento independentista? Muy fácil, porque gracias a estos movimientos fue que se tomó como ejemplo y se armaron de valor
para sacar del territorio a los españoles y franceses. 1769 y 1789 igual. Recordemos que para ese entonces había una colonia que estaba por encima de todos, que era la colonia inglesa. Y también estaba la colonia española y la colonia francesa. Y ambas colonias lo que buscaban era expandir sus territorios. ¿Y cómo expandían sus territorios? Por medio de conquistas. ¿Sí? Nosotros estábamos conquistados por los españoles. Y España, para estas épocas, vivía una crisis económica muy fuerte. Y había un personaje del otro lado del charco llamado Napoleón Bonaparte. Napoleón era un tipo que llegó al poder por su inteligencia y por ser un gran estratega militar. Derrocó a la monarquía absolutista francesa y terminó proclamándose emperador de Francia. Y dentro de este movimiento es muy importante lo que hace Napoleón Bonaparte, porque Napoleón busca conquistar España. Y lo hace y nombra a su hermano José Bonaparte, perdón, Pepe Botella. ¿Por qué? Porque se decía que él tenía una cierta debilidad por el alcohol. Y dejó a José como representante del gobierno francés en España. Algo que se aprovechó muy bien y que aprovecharon los criollos en América para decir, es momento para buscar nuestra independencia. Es momento de buscar la forma de buscar nuestros derechos. Yo les hablaba al principio de héroes y personajes que buscaban su beneficio propio. Y aquí está el personaje de los famosos criollos, que nosotros los podemos conocer como los insurgentes. Los insurgentes, los que pelearon por la independencia, los que cada 16 de septiembre escuchamos y vemos un desfile en su honor, por Miguel Hidalgo, por Juan Aldama, por Ignacio Allende, por la Corregidora, por Leona Vicario. Y estos personajes, pues al final de cuentas, eran criollos. ¿Y qué son los criollos? ¿Quién me dice qué son los criollos? Son los hijos de españoles nacidos en Nueva España. Es correcta tu afirmación. Muy bien. Así es. Son hijos de españoles nacidos en América. Y si nos vamos en el tablón jerárquico, los españoles nacidos en América tenían menos derechos que los españoles naturales, que eran los hijos de españoles nacidos en España. ¿Sí? Por ejemplo, Adrián era un mozo criollo que había estudiado derecho y que sabía de pie a pa las leyes hispanas y las leyes de la Nueva España. Y estaba Obed, que era un natural, pero recién llegado al territorio novohispano. ¿A quién de los dos creen que le daban la oportunidad para ejercer como abogado? ¿A Adrián, que vivió en la Nueva España y se conocía todas las leyes, o Obed, recién llegado a la Nueva España? No, Adrián, no. A Obed. ¿Por qué? Porque era español natural.
No importaba cuánto conocimiento tuviera Adrián, Obed era español. Era español de raza pura. Era un español que había nacido en España, hijo de la madre patria. Por lo tanto, él tenía más derechos a ostentar cargos públicos, o podemos decir un cargo fuerte, a diferencia de Adrián. Que Adrián, aunque era un español, ¿sí? Pero había nacido en América. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos estos españoles criollos empiezan a decir, oye, pero nosotros no tenemos derechos, los naturales sí. Es momento de empezar a generar un movimiento copiando lo que hicieron los Estados Unidos para buscar nuestros derechos en nuestro territorio. Y entonces, ¿qué pasa? Se arma la independencia de México. Un movimiento que se le llamó un movimiento conspirador. ¿Por qué conspirador? Porque al final de cuentas lo que buscaba era, entre comillas, acabar con el gobierno español. ¿Sí? Pero para ese entonces, quien estaba al mando, o en este caso, quienes estaban al frente, no eran los españoles, eran los franceses. España prácticamente, aquí está la cuestión. España tenía un rey y un virrey, pero en ese momento tenía una guerra con Francia. ¿Sí? Y entonces el que tenía el control del gobierno no era España, era Francia. Y tan es así que el grito de independencia no es fuera el rey de España, es viva el rey de España. ¿Sí? Los criollos lo que decían es, o me han dicho su plan en un inicio era, recuperamos las tierras de manos francesas, ¿sí? Y le decimos al rey, ¿sabes qué? Aquí en América controlamos a los franceses. Vamos a negociar nuestros derechos. Vamos a negociar el hecho de que nosotros, criollos, podamos aspirar a tener puestos de gobierno, a que nosotros, criollos, tengamos derecho a tener más propiedades o propiedades al igual que los españoles naturales, que podamos aspirar a tener la posibilidad de llegar a ser virreyes. Pero la guerra de España con Francia dura muy poco y España vuelve a retomar las riendas del poder. Otra cosa que queda navegando es que nosotros, el 15 de septiembre de 1810, es la noche en que se genera el grito de independencia. Por lo tanto, en la madrugada es cuando inicia el movimiento de independencia. Sin embargo, no es la independencia de México, porque la independencia de México se consuma 11 años después. ¿Sí? ¿Con qué hecho? Con el hecho llamado de lo que conocemos como la entrada del ejército trigarante o el ejército de las tres garantías, que es una unión entre un general realista o general español y un general insurgente que unen sus fuerzas para lograr el movimiento, la consumación del movimiento de independencia. Y esto se da en septiembre de 1821. Pero, ¿ustedes creen que los españoles iban a dar tan fácil su brazo a torcer? No. No. España no reconoce la independencia de México en septiembre de 1821. Lo reconoce una década después. Una década después y por medio de un tratado
en el cual se reconoce la valía de México como una nación independiente. Pero de 1821 a 1834 hubo una serie de intentos de reconquista de España del territorio nacional. ¿Ok? Ahora, lo quiero hacer lo más resumido porque estamos hablando de 200 años que vamos a ver en 40 minutos. Se da la consumación de la independencia y entonces, para este entonces, hablamos de un personaje que fue importante dentro de la independencia, que es Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, al principio le decía que no es un héroe. ¿Por qué? Porque él simplemente es un instrumento para atraer a gente a la lucha armada. Miguel Hidalgo es un sacerdote que es de la escuela franciscana. Y de los jesuitas, perdón, de la escuela jesuita. Y ustedes recuerdan que a finales o durante el durante el año de 1700, casi a finales, se da la expulsión de los jesuitas. Para ese entonces, Miguel Hidalgo estudiaba en una escuela jesuita y no se había ordenado como sacerdote. Sin embargo, había adquirido los conocimientos de los jesuitas. Los jesuitas se caracterizaban de los franciscanos, de los dominicos, que ellos no buscaban el enriquecimiento. Ellos lo que buscaban era apoyar a los pobres y darles la oportunidad de poderse desarrollar por medio de conocimiento. Ellos generaban las misas y no cobraban tributo o lo que es la famosa limosna, porque ellos estaban en contra de estos preceptos, a diferencia de las otras órdenes. Por ello es que los terminan expulsando del territorio de la Nueva España, porque decían, oye, ¿tu orden qué estás haciendo? Hoy no, pues yo estoy ordenando sacerdotes. Sí, y a la iglesia católica, ¿qué le estás dando? ¿Dónde están tus limosnas? ¿Dónde está lo que estás recuperando para nosotros? No, pues es que el Señor nos dice que no. O cambias o te vas a ir. Y al final de cuentas los terminan expulsando del territorio. Y entonces Miguel Hidalgo, al no haber sido ordenado como sacerdote, él no entra dentro de esta expulsión. Él termina por adquirir el conocimiento y se convierte en sacerdote. Hidalgo le gustaba el teatro y a Hidalgo le gustaba la educación. Y él termina siendo parte importante de la educación en Guanajuato. Y se vuelve rector de una universidad en Guanajuato. Pero Hidalgo tiene esto que es un movimiento liberal. Hidalgo se queda con la semillita que le sembraron los jesuitas y él busca romper paradigmas. Y entonces la iglesia empieza a ver que Hidalgo se puede convertir en una pieza, alguien que les puede hacer la vida muy difícil. Y entonces, ¿qué hacen? Mandan a Hidalgo a una capillita en un pueblito en Guanajuato, lejos de los jóvenes, donde les había sembrado la idea de que la gente tenía condición de igualdad. Hidalgo había adquirido conocimientos de los libros de los franceses. ¿Recuerdan ustedes lo que fue la enciclopedia y lo que fue Voltaire, Rousseau? Bueno, Hidalgo había leído a estos personajes. Hidalgo tenía este pensamiento liberal que fue fundamental dentro de la Revolución Francesa.
que eran los principios de igualdad, fraternidad, ¿ok? Y entonces, y la libertad principalmente, libertad, igualdad y fraternidad. Y entonces, Hidalgo empieza a enseñarle a sus estudiantes que deben de tener estas condiciones y que todos deben de tener los mismos derechos por igual. Imagínense cuál es el accionar del obispo, del arzobispo y del virrey de la Nueva España al enterarse de que hay un maestro que les está enseñando a estos jóvenes a rebelarse. ¿Cómo creen que iba a actuar el gobierno? Pues obviamente iban a tratar de alejarlo de estas cabezas. ¿Por qué? Porque sabían que los jóvenes, al estar absorbiendo los conocimientos, pues iban a empezar a crear movimientos. Sobre todo, ¿por qué? Porque en la escuela donde estaba Hidalgo era una escuela de criollos, ¿sí? Era una escuela de criollos y entonces empezó a sembrar esa semillita. Yo les mencionaba que Hidalgo es enviado a una capillita y es enviado lejos de su familia, en la cual le inventan una deuda monstruosa y que tenía que pagar. De lo contrario, sus hijos iban a tener que heredar esta deuda de Hidalgo. ¿Hijos? Sí, Hidalgo tenía hijos. Hidalgo tenía hijos y Hidalgo tenía una pareja sentimental. Y entonces Hidalgo dice, pues me voy, mis hijos no tienen por qué absorber mis culpas. Y entonces, ¿qué pasa? Hidalgo se va a esta iglesia, pero empieza a hacer tertulias, reuniones en las cuales se leen libros de forma secreta y empiezan a darse estas famosas conjuras o intervenciones secretas, en las cuales llegan Juan Aldama y llegan Ignacio Allende. Y junto con José Ortiz de Domínguez, empiezan a crear un movimiento para buscar la ruptura con el gobierno español, lo que conocemos hoy como el movimiento de independencia. Dentro de estas tertulias hay oídos que llegan hacia el ejército realista y dicen, ¿sabes qué? Aquí están creando una conspiración en contra del gobierno. Y entonces dicen, vamos a adelantarnos, y vamos a tomarlos presos. Antes de esta conspiración ya habían existido 2 intentos de conspiraciones que habían fracasado. ¿Y qué pasaba con los que conspiraban contra el gobierno? Pues los terminaban fusilando. Entonces, la corregidora se entera por medio de su esposo que el movimiento había sido delatado. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Nos tenemos que anticipar. ¿Por qué? Porque el movimiento de independencia estaba previsto que iniciara en diciembre. Y una de las fechas que se manejaba era que se iba a utilizar el 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Esa es una de las teorías que se maneja. La fecha en específico no se sabe, solamente se sabe que iba a iniciar en diciembre. Pero por la ceremonia y por todo lo que llevaba, se manejaba que iba a ser el 12 de diciembre, el día que se iba a tomar para que iniciara el movimiento. Entonces, se anticipan y entonces Miguel, el esposo de la corregidora, Miguel Ortiz de Domínguez, dice, ¿sabes qué? Te quedas aquí encerrada, yo te voy a proteger, nada te va a pasar, pero se van a ir en contra de ellos. Y entonces ella, por medio de un sirviente, les avisa a los insurgentes y entonces tienen que adelantar el grito de independencia. Y entonces Miguel Hidalgo toma todavía no toma el estandarte, porque el estandarte no la toma esa noche, lo toma tiempo después. Se toma de valor, toma su sotana y hace sonar la campana para llamar a la gente a misa. Y es
Entonces convoca a la gente y le dice, ¿saben qué, señores? Ha llegado el momento de levantarnos en armas, ha llegado el momento de levantarnos en contra del gobierno tirano. ¿Sí? Y así es como nace esa noche del 15 de septiembre el movimiento de independencia. Un movimiento que, como les decía, duró 11 años, pero que los iniciadores no lo vieron culminar, porque en 1811 Hidalgo es tomado prisionero y es fusilado en la ciudad de Chihuahua, junto con algunos de los insurgentes. Cuando muere Hidalgo, muchos habían pensado que el movimiento independentista había muerto con él, pero no. Habían todavía insurgentes y sobre todo uno en especial, José María Morelos y Pavón. Morelos no era criollo, Morelos era mestizo. ¿Y qué es un mestizo? A ver, señores, ¿qué es un mestizo? Los mestizos, si no mal recuerdo, son hijos de españoles con Con indígenas. se cancela. Indígenas. Español sí. Con indígena. Entonces, Morelos era un mestizo y Morelos era sacerdote. Además, Morelos era un excelente estratega militar. Con Morelos se extienden todas las campañas de los insurgentes, ¿sí? Y toma prácticamente todo lo que es el Pacífico. Todo lo que es el Pacífico son batallas ganadas por los insurgentes. Y llega un momento en que llegan a Chilpancingo, en Guerrero. Y aquí en Chilpancingo redactan la base de lo que es nuestra Constitución, que es la carta llamada Sentimientos de la Nación. Entonces, la presenta ante el ejército constituyente y dice, señores, esta va a ser nuestra Carta Magna, la base de nuestra Carta Magna. Al poco tiempo después, Morelos es aprehendido en Cuernavaca y es fusilado. Y el movimiento ahí no termina, sino que el movimiento lo adopta Vicente Guerrero. Vicente Guerrero y ya el ejército insurgente era aplastante, dominante, ya prácticamente tenía ocupado todo lo que era el territorio nacional. Y entonces, aquí aparece un personaje llamado Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era parte del ejército realista, pero no era tonto. Sabía que en cualquier momento los insurgentes iban a ganar la batalla y él se iba a quedar como el perro de las dos tortas. Y entonces le dice a Guerrero, vamos a unir fuerzas. Tus hombres, mis hombres, fortalecemos el ejército y liberamos estas tierras. Y una vez que las liberemos, nos repartimos el territorio, nos repartimos las ganancias. Al final de cuentas, en septiembre de 1821, entra victorioso el ejército trigarante o el ejército de las tres garantías, con Agustín de Iturbide al frente del ejército. Y con ello se da por finalizado lo que es la colonia española y el nacimiento
de la nación independiente llamada México. Pero es un nuevo libro, es una nueva página, hay que continuarla. Y muchos que decían, pues vamos a establecer una forma de gobierno. ¿Y cuál va a ser la forma de gobierno que vamos a establecer? Pues vamos a establecer una monarquía. Una monarquía. O vamos a establecer una presidencia constitucional. Al final de cuentas, eligen como emperador a Agustín de Iturbide, quien es declarado el primer emperador del México independiente. Pero ¿ustedes creen que se iban a quedar las cosas así como si nada y los insurgentes iban a quedar con los brazos cruzados viendo cómo Iturbide gozaba de las mieles de los triunfos mientras otros no eran reconocidos? No. Agustín de Iturbide en menos de 2 años le salieron traidores por todos lados. ¿Sí? Y de 1821 a 1830 vamos a tener un desfile de presidentes como no tienen idea. ¿Por qué? Porque todo el mundo se peleaba la silla. Todo el mundo se peleaba la silla y todo el mundo quería llegar a la presidencia. Ya hay un camino de inestabilidad. ¿Por qué? Porque, ok, nos independizamos de España, ¿sí? Pero al independizarte, ¿qué significa independizar? No depender de nadie. Pero ¿cómo va a depender, o mancho, cómo no va a depender un país de nadie, siendo que toda su producción se había parado por medio de la guerra? Que era un país que estaba atrasado, donde no había industria y donde lo único que había era actividad agropecuaria. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí está lo curioso, porque una vez que se logra la independencia, lo primero que hace México que es pedir dinero prestado. Y adivinen a quién fue el primer país que le pidió dinero prestado. A España, efectivamente. Es como cuando ustedes se enojan con su papá y dicen, me voy a ir de la casa. ¿Sí? Me voy de la casa. Ya llegan con sus maletas y todo. Y ya cuando van a cruzar la puerta le dicen, pero préstame dinero para que pueda sobrevivir, ¿no? ¿Sí? Y entonces fue algo similar. México agarró, se armó de valor, logró su independencia, pero pidió prestado. Pidió prestado y no solo a México, pidió a España, perdón. Pidió prestado a Francia, pidió prestado a Inglaterra. Y poco a poco nos fuimos endeudando. Poco a poco nos fuimos endeudando. Hasta que un siglo después, o menos de un siglo después, nos reclamaron parte de la deuda de lo que les debíamos los europeos. Pero bueno, hasta aquí es la parte del México, la lucha del México independiente. Y vamos a empezar a ver una guerra que se ve influenciada por 2 tipos de corrientes. ¿Han escuchado ustedes hablar de las logias masonas? Bueno, las logias son grupos secretos, ¿sí?, de personas que tienen ciertos conocimientos y que buscan tener el control no solo del gobierno, sino de las diferentes actividades que hay en los territorios. Son personas que podríamos llamar como elegidas para continuar un camino hacia un gobierno. Y entonces aquí aparecen 2 logias. La logia escocesa y la logia yorkina. 2 tipos de pensamientos opuestos. ¿Sí?
que van a buscar tener el control del territorio nacional. Unos van a buscar tener un gobierno centralista y otros van a buscar tener un gobierno federalista. Años más tarde vamos a tener otra lucha que va a ser de otras dos ideologías, que es la ideología de los liberales y la ideología de los conservadores. ¿Sí? Y aquí vamos a llegar a una etapa que es la famosa guerra de reforma, en la cual vamos a tener presidente tanto de ideología conservadora como presidente de ideología liberal al mismo tiempo. Vamos a tener dos presidentes en un mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los conservadores desconocían al presidente liberal y el liberal desconocía al presidente conservador. Algo parecido a lo que una vez intentó de hacer nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador cuando perdió las elecciones y se llamó el presidente legítimo, y al presidente que había ganado realmente las elecciones, que había sido Felipe Calderón, lo nombró como el presidente espurio o el presidente falso. ¿Sí? Y entonces estaban los de la corriente que apoyaban a los liberales y los de la corriente que apoyaban a los conservadores. Pero, como dijo la nana Goya, esa es otra historia que vamos a ver el día de mañana. ¿Okay? Espero que haya sido de su agrado, que no los haya aburrido. Y chicos, les dejo una actividad en la plataforma de Classroom. Es algo muy sencillo. Me van a hacer una línea de tiempo y tienen hasta el día miércoles para entregármela. ¿Vale? ¿Sí? Les voy a dar varios días para que lo entreguen. Voy a darles varios días para que lo entreguen porque no sé si tengan otras materias de acompañamiento y a lo mejor hay otros maestros que les van a pedir las actividades de un día para otro. ¿Ok? Entonces, termina la clase. En cuestión de una hora ya está la actividad en Classroom para que la puedan visualizar. ¿Vale? Un placer, chicos, y nos vemos el día de mañana. Voy a pasar lista, nada más para finalizar. Akechuk Dana Azazel. Presente. Arévalo Madrazo Adrián. Presente. Baselis Avilés María José. Ahí está. Blanco Can Mariana Saraí. Presente. Rodríguez Baeza Emanuel Alberto. Solís Gutiérrez Efraín Alexander. Presente. Y Zulú Guzmán Obed Alberto. Ay, ¿dónde estoy? Aquí estoy. 3, 6. Falté. Emanuel. Muy bien. Sí. Listo. Muy bien, chicos. Ahora sí. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Algo que quieran agregar, decir, manifestar? No. ¿No? ¿Qué piensan acerca de los criollos? ¿Estaban en su derecho? Yo pienso que sí, puesto que nacieron ahí. Yo pienso que es injusto que llegue una persona, cierto, que ha nacido, o sea, fuera del país y tener los mismos derechos y hasta más. Así es. Pero así como los criollos, también los mestizos tenían los derechos. Los indígenas igual. Al final de cuentas, ¿qué fue lo único que se hizo? Fue sacar de un lado a los que estaban en la base de la pirámide jerárquica y los criollos se colocaron arriba o se colocaron a la par. Pero los indígenas, los zambos,
algunos mestizos seguían teniendo las mismas carencias o no seguían teniendo estas mismas libertades. Era una libertad disfrazada. Al final de cuentas, como les dije, era buscar el interés propio y no el interés común. Nos vemos, chicos.